Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha sorprendido a todos los fans. Bar Baktas no pudo contener sus emociones al enterarse de que Yağmur Yüksel se había comprometido con otra persona. Una noticia que encendió las redes sociales y dejó a muchos con el corazón en un puño. Todo comenzó cuando se filtraron unas fotos de Yağmur con un anillo en su mano izquierda, durante una cena familiar en Estambul. Sonriente, elegante y con una mirada serena, la actriz parecía vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Pero lo que nadie imaginaba era la reacción de Bar al recibir la noticia. Según fuentes cercanas, el actor, que se encontraba en Bodrum filmando su nueva serie, dejó todo y se dirigió directamente al aeropuerto. No podía creerlo, pensé que era una broma, habría dicho a un amigo antes de abordar el vuelo hacia Estambul. Los testigos en el aeropuerto contaron que Bar se mostraba visiblemente alterado, con el teléfono en la mano y una expresión de desesperación. La necesito ver, necesito escuchar de su boca que todo esto es verdad, repetía mientras esperaba su vuelo. Esa misma noche, varias cámaras lo captaron llegando a la ciudad, intentando pasar desapercibido bajo una gorra y con una chaqueta oscura. Sin embargo, su mirada lo decía todo, había algo que necesitaba decirle a Yağmur, algo que no podía esperar. Mientras tanto, Yağmur celebraba su compromiso en un ambiente íntimo. Las imágenes que circularon mostraban flores blancas, velas y una sonrisa que, según muchos, escondía más nostalgia que alegría. Una amiga cercana declaró, ella intentó seguir adelante, pero Bar siempre fue una parte importante de su vida. No fue fácil para ella aceptar que todo terminó. Esa frase encendió los comentarios en redes, donde los seguidores comenzaron a teorizar si Yağmur aún tenía sentimientos por el actor. Bar, por su parte, fue visto llegando al edificio donde vive Yağmur. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, un vecino aseguró haberlos visto hablando en la entrada. Parecía una conversación muy intensa. Ella lloraba y él intentaba calmarla. En un momento, él dijo, no vine a detener tu felicidad, vine a despedirme como debía hacerlo hace tiempo. Palabras que habrían conmovido profundamente a la actriz. Esa noche, Yağmur no publicó nada en redes, algo inusual en ella. Pero a la mañana siguiente, compartió una historia con una frase que no pasó desapercibida, algunos finales merecen una segunda mirada. Los seguidores de inmediato relacionaron esas palabras con su encuentro con Bar. En Twitter, los hashtags #BarYağmur y #El amor no termina se volvieron tendencia en cuestión de horas. Según una fuente cercana a la pareja, ese encuentro cambió muchas cosas. Ella estaba confundida. Verlo de nuevo removió todo lo que intentó enterrar. Bar no fue a pedirle que cancelara el compromiso, solo quería cerrar el ciclo, pero a veces cerrar también significa abrir de nuevo el corazón. Esa declaración dejó abierta la posibilidad de una reconciliación que muchos fans anhelan. Horas después de aquel encuentro, la prensa comenzó a especular sobre lo que realmente había pasado entre ellos. Algunos periodistas afirmaban que Bar fue visto saliendo del edificio de Yağmur cerca de la medianoche, con el rostro cansado y los ojos visiblemente enrojecidos. No quiero hablar, por favor, respeten este momento, habría dicho brevemente a los reporteros antes de subir a un coche que lo esperaba. Esa frase fue suficiente para que los rumores se multiplicaran. Mientras tanto, el prometido de Yağmur, identificado por algunos medios como un empresario del sector hotelero, habría mostrado su incomodidad ante toda la situación. No esperaba que ella tuviera ese tipo de encuentro con su ex, comentó una fuente cercana al círculo del empresario.
Sin embargo, quienes conocen a Yamur aseguran que la actriz necesitaba ese momento de cierre para poder seguir adelante. Ella no lo hizo por drama, lo hizo por paz, dijo una de sus amigas más cercanas. En los días siguientes, Bar desapareció de las redes. No publicó nada, no respondió a los mensajes de sus compañeros de rodaje y se limitó a cumplir con sus compromisos laborales. Pero quienes estuvieron cerca de él en el set aseguran que no era el mismo. Durante las escenas románticas se le notaba ausente, como si estuviera en otro lugar. Cuando las cámaras se apagaban, se quedaba mirando al mar sin decir palabra, contó uno de los técnicos de producción. Por su parte, Yamur también cambió su comportamiento. Aunque seguía mostrando una imagen tranquila, su entorno notó cierta melancolía. En una entrevista breve con una revista, cuando le preguntaron sobre el amor, respondió con una frase que se volvió viral: el amor no se acaba cuando uno dice adiós, se transforma, y a veces duele más en silencio. Esas palabras fueron interpretadas por los fans como una indirecta hacia Bar, alimentando aún más la esperanza de que entre ellos aún quedaba algo sin resolver. Días después, un detalle inesperado encendió nuevamente los rumores. Durante una sesión de fotos, Yamur apareció usando una pulsera de cuero que los seguidores rápidamente identificaron como un regalo que Bar le había hecho durante su primer aniversario. En cuestión de minutos, los comentarios invadieron las redes: ella aún no recuerda, esa pulsera no es casualidad, entre ellos hay algo más. El equipo de prensa de la actriz intentó minimizar el tema asegurando que era solo un accesorio sin significado, pero los fans no se convencieron. Por otro lado, Bar rompió su silencio de forma simbólica al publicar una fotografía en blanco y negro en la que se veía una carta doblada junto a una rosa marchita. La descripción solo decía: algunas promesas se cumplen demasiado tarde. Esa publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y los comentarios se llenaron de mensajes pidiéndole a ambos una segunda oportunidad. Incluso colegas del medio, como algunos actores amigos de la pareja, reaccionaron con corazones y frases de apoyo. Según personas de confianza, después de esa publicación, Yamur habría llamado a Bar. No quiero que el pasado nos persiga más, le habría dicho ella con voz temblorosa. Pero él respondió con una sinceridad que la dejó en silencio: yo no quiero que el pasado termine, quiero que tenga un nuevo comienzo. Desde entonces, ninguno de los dos ha vuelto a hablar públicamente del tema, pero los rumores de una nueva cita en secreto en el barrio de Arnavutköy crecen cada día más. Los seguidores siguen atentos, convencidos de que esta historia aún no ha llegado a su fin. Porque, como muchos dicen en redes, cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre esta historia y compartirlo con tus amigos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.